Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este seminario de expertos como parte del programa de Revolución Sostenible, Diálogos por la Recuperación y la Resiliencia y la Equidad. Esta es la primera sesión del tema Inventarios de Emisiones, Retos y Experiencias para entender los impactos del COVID-19 en la calidad del aire, como parte de una serie de 2 sesiones dentro de la Semana de Ciudades de WRI. Ahorita le doy la palabra a Betty, perdón, a Mario Silva para que por favor nos dé unas palabras de bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Nos da mucho gusto en IMEPLAN poder participar en este seminario sobre inventarios de emisiones con la intención de poder compartir algunas de las experiencias que permitan comenzar a relacionar datos de la calidad del aire con la aparición de situaciones de salud pública, como es el caso del COVID-19. Es importante contextualizar un poco cómo es que hemos estado trabajando tanto WRI como IMEPLAN en este tema en particular. En el octubre del año pasado se firmó un convenio de colaboración entre ambas instituciones con el objetivo de poder desarrollar un inventario integrado de emisiones de contaminantes, criterio y gases y compuestos de efecto invernadero, tomando como año base el 2018. La intención es que este inventario nos sirva como herramienta para la toma de decisiones, sobre todo, pues no solo en la materia de calidad del aire, sino también en la mitigación de los efectos de los gases de efecto invernadero, en la reducción de contaminantes y fundamentalmente en la relación de estos datos con otros procesos sociales como la salud, ¿no? Que de alguna manera pues estamos observando que aquellas ciudades que tienen índices de calidad del aire bastante malos o regulares, pues evidentemente tienen mayor vulnerabilidad y ponen en mayor riesgo a sus poblaciones, no solamente con la situación que estamos pasando con COVID-19, sino con otros problemas de salud. Ya desde hace muchos años, distintas organizaciones de la sociedad civil han puesto en la agenda pública la importancia de tener aire limpio y la necesidad de relacionar datos mucho más detallados, más profundos en materia epidemiológica y en materia de calidad del aire, y para poder entender cómo el asma, las infecciones respiratorias agudas, las afecciones al corazón, entre otros padecimientos, pues se potencian o hacen sinergias negativas a partir de estas situaciones. Nosotros estamos planteando una ruta de trabajo donde la información que obtengamos de este inventario pues nos permita relacionarlo al proceso del Plan de Acción Climática del área metropolitana de Guadalajara, pero también a otras políticas de salud y bueno, los primeros pasos ya se han estado dando. Actualmente hemos terminado el proceso de recopilación de información y ahora vamos a continuar trabajando en la sistematización y procesamiento. El ejercicio ha requerido la participación de distintas áreas del gobierno que poseen información de los 3 niveles y evidentemente es un enfoque interdisciplinario y multidisciplinario y que se requiere para trabajar no solamente la integración de los inventarios, sino para el uso que se les puede dar. Creemos que, bueno, esta etapa va a ser un reto importante y que sobre todo nos abre áreas de oportunidad en la capacitación a los municipios, en el fortalecimiento de cuerpos técnicos y sobre todo en la cooperación que tenemos también con el gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Entonces, bueno, sin más, darles de nuevo la bienvenida, agradecerles que podamos tener esta sesión y aquí estaremos muy atentos para tomar nota y poder comentar los aportes que otros colegas hagan al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Le damos entonces a continuación la palabra a Beatriz Cárdenas, quien es la directora de calidad del aire de WRI. Adelante, Betty. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por unirse a esta discusión que tendremos el día de hoy. Muchísimas gracias a Mario Silva por esta introducción. Yo solo sumaría que en efecto este es un trabajo de colaboración que viene desde hace unos meses
y creemos que es sumamente afortunado en varios sentidos. Primero, como dijo Mario, en contar con la información que es tan necesaria para la toma de decisiones de los diferentes niveles de gobierno. Un inventario de emisiones pretende ser eso, y aunque tenemos muchísimos años, muchísimo trabajo en México y muy buenos inventarios, a veces lo que nos ha faltado es que ya que esté el documento lo podamos usar, pero no solamente ya que esté el inventario, sino el proceso de su conformación. Y ahí encontramos muchísima coincidencia con todo el equipo pues del IMEPLAN, todos los municipios y por supuesto el grupo que dirige Mario Silva, en que este fuese, por supuesto, tener el documento, tener la información, hacer uso de ella, pero que en el proceso nos fortaleciéramos todos los involucrados. Los cuerpos técnicos de los municipios son muy importantes, pero lo que sí estamos aprendiendo en todo este proceso es todos los involucrados aprendemos de nosotros mismos, y de los colegas que están colaborando. Es importante este inventario porque quienes generan la información vienen justamente de los grupos técnicos de los municipios, se integra, se genera todo un sistema de información, pero en el proceso estamos tratando de ver hacia dónde nos lleva. Yo también retomaría el caso que ya mencionó Mario Silva, sabemos, como bien dijo, desde hace muchos años hay suficiente evidencia científica, tanto de salud como de las áreas técnicas de gestión de calidad del aire, que hay una fuerte relación entre la exposición a contaminantes y los impactos en salud que se ven en diferentes enfermedades y padecimientos. Lo que hemos visto también es que a partir del aislamiento del COVID, algunas ciudades han podido ver un cambio en algunos contaminantes e incluso en la visibilidad que tenían antes. Hemos leído varios de nosotros, seguramente todos ustedes han encontrado noticias que hablan de que varias ciudades de pronto pudieron ver algunas montañas, pudieron ver paisajes que no se ven normalmente. Y entonces nos lleva a preguntarnos por qué algunas ciudades no podemos verlo. Nos lleva también a preguntarnos qué tipo de contaminantes dejaron de emitirse y cuáles siguieron emitiéndose, o cuáles otros incluso aumentaron sus emisiones por el tipo de actividades que estamos teniendo en el aislamiento. La gran preocupación es que poco a poco que regresemos a esta nueva normalidad, tememos que por recuperar los impactos tan fuertes que ha tenido tanto económica como socialmente, nos lleve a tener mayores emisiones, un empeoramiento de la calidad del aire y, como ya se dijo antes, que podamos incluso tener mayor riesgo a padecer otras enfermedades o incluso tener otros brotes de COVID. Lo que queremos con estos días y justamente con la participación de los expertos es que nos ayuden a entender y todos nosotros podamos entender si estos cambios en nuestras actividades están relacionados con cambios en emisiones, y eso nos permitirá también identificar de qué manera podemos reducirlos. Yo con esto concluyo, agradezco muchísimo su participación y esperamos también todas sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Betty. Bueno, a continuación tenemos la participación del ingeniero Hugo Landa, pero antes quisiera comentarles que el objetivo de esta sesión es compartir experiencias en la elaboración de los inventarios de emisiones, particularmente de los nacionales y de los modelos utilizados para la estimación de las fuentes móviles. Para ello tenemos dos especialistas. El primero es el ingeniero Hugo Landa, quien es ingeniero químico del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una especialización en control de contaminación y una especialización también en megaciudades, en control de la contaminación, realizadas en Japón. El ingeniero tiene casi 20 años de experiencia en la elaboración y evaluación de inventarios de emisiones. Y desde 2001 trabaja en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación. Actualmente es el subdirector de Gestión y Regulación. Y como parte de su experiencia ha participado en inventarios, en la elaboración de inventarios de emisiones de la zona metropolitana del Valle de México, de Salamanca, de Tula Tepeji, en el estado de Hidalgo,
también de inventarios de emisiones en Morelos y también en inventarios que se han utilizado dentro de los PROAIRES. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Hugo Landa para que inicie su participación. Sí, buenos días, muchas gracias. Esperamos poder compartir un poco la experiencia que hemos acumulado y para entender un poco qué es lo que estamos elaborando y por qué tiene esta importancia. La importancia de esto viene de la regulación que tenemos en el país, viene precisamente desde lo que nos dice la Constitución en su artículo cuarto. ¿Podría pasar la siguiente, por favor, la primera? Y ahí nos marca cuál es nuestra obligación o qué es lo que debemos de trabajar como instituciones de gobierno. Asimismo, este artículo nos habla sobre cómo coordinarnos, cómo poder establecer un medio ambiente que permita la vida sana de todos los componentes que tengamos en determinadas áreas en el país. Para poder llevar esto, se establecen dentro de la LGEPA y poder llevar y caracterizar qué es lo que está sucediendo en todo el país, los mandamientos que tenemos en el artículo 112, en donde habla que la Semarnat deberá conjuntar el inventario de emisiones y realizar el inventario de emisiones de jurisdicción. Básicamente fuentes que tengan este rango de jurisdicción. Y asimismo, en el artículo 111 de la Ley General nos establece la obligatoriedad de los gobiernos estatales para realizar el inventario de emisiones de su jurisdicción y cooperar con la Federación para integrar un inventario de emisiones dentro de cada estado, uno de un regional, y poder tener herramientas para conformar el inventario nacional. Asimismo, existen otros reglamentos, otras leyes que nos permiten establecer esto de una manera más fuerte, con un fundamento jurídico fuerte, que permitan establecer los lineamientos y que permitan establecer las coordinaciones para generar, primeramente, la información, como bien se mencionó hace un momento, a diversos niveles y poder conjuntarla para poder hacer un inventario homologable dentro de todo el país. Y asimismo, para poder llevar esto, tenemos leyes y reglamentos que están dentro de cada uno de los estados para poder tener esto de manera más ordenada y oficial, que permitan llevar a cabo cada determinado tiempo, cada periodo, en la actualización de los inventarios de emisiones. Estos inventarios de emisiones están conformados por un sinfín de fuentes que se pueden ir identificando. La siguiente, por favor. Sí, estos inventarios de emisiones pueden tener fuentes tan visibles o tan importantes por su número dentro de cada uno de las regiones, estados o municipios, como son todos los vehículos automotores, la industria tanto de jurisdicción federal como de jurisdicción estatal. Es importante recalcarlo porque el conjunto o conjuntar esta información requiere de una información coordinada, de información que pueda establecer mínimos requerimientos de información para realizar las estimaciones. También en lo que se denomina fuente de área tenemos una diversidad de fuentes que pueden ir desde una actividad dentro de nuestro hogar, una actividad comercial, una actividad de servicios que puedan generar contaminantes debido a estas actividades, a los materiales que utilizan y si tienen procesos de combustión. Y otra parte muy importante que son las emisiones de compuestos por fuentes naturales. Estas emisiones son bien importantes porque es lo que tenemos siempre, es nuestra base de cómo está nuestra atmósfera, cuál es su composición y todo lo que estamos generando por las fuentes antropogénicas está creando ese desequilibrio. Pero entonces el inventario de emisiones nos permite conocer y establecer cuál es la contribución de cada una de estas fuentes, determinar qué tipo de contaminante tiene y cómo se está emitiendo esto. Si bien tenemos los contaminantes, los vamos a medir dentro de una mezcla o de una concentración en el ambiente para conocer cómo está afectando esta calidad del aire en diversos momentos del tiempo durante un periodo establecido.
Y eso es lo que uno de los mandamientos que tenemos del artículo 4, que es la protección a la salud de la población, a los seres vivos y al patrimonio que tengamos en diversas áreas. Y esa protección debe de ser o es una parte obligatoria de los gobiernos estatales, el federal y los municipales. Mencionaba hace un momento las diferencias o las diversas fuentes que están presentes en un área y cada una de ellas tiene una conexión establecida con estos niveles de gobierno. El elaborar políticas y programas que permitan regular las actividades que puedan generar contaminantes. Esta regulación puede ir en el sentido de ordenar o en el sentido de establecer cierta normatividad que deban de respetar todos estos participantes en la generación de contaminantes. Y esto puede ir mejorando a medida de que lo podemos ir vigilando, de que lo podemos darle un seguimiento con las áreas que tengamos. Entonces, al identificar las diferentes fuentes, quién está emitiendo, cómo lo está emitiendo y saber cómo están funcionando nos permite integrar todo esto en un programa de gestión. Esto es, por muy pequeña que sea la fuente, puede estar teniendo un impacto dentro de un área pequeña y hay que considerarlo debido a la afectación que pudiese tener en las personas que están alrededor de él. Y este conocimiento nos puede llevar a establecer las normas oficiales. Hablamos de una actividad de promedio, de una actividad típica que puede estar generando una serie de contaminantes. Y estas políticas y programas nos van a permitir tener una reducción de estos contaminantes y por lo tanto disminuir una de las variables principales en la cantidad de contaminantes que se generan en la atmósfera y con ello influir en mejorar la calidad del aire en la zona, en el área metropolitana de Guadalajara, en este ejemplo. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, se mencionaba ahorita la participación tan importante que pueden tener los niveles de gobierno. Una de las historias que viene de la elaboración de los inventarios de emisiones es que empezamos con un nivel indicativo. Este nivel indicativo lo que nos daba era cómo estaba el país en general, de manera general qué estaba pasando en el país o en diversas áreas, y con eso pudimos establecer un camino para saber hacia dónde vamos, qué es donde tenemos que estudiar y qué es lo que tendríamos que estar mejorando. ¿Le pueden dar un clic, por favor? Entonces, con esa información que ya se tuvo de manera nacional, pudimos empezar a pensar en hacer inventarios que nos ayudaran a identificar fortalezas y que nos ayudaran a identificar las áreas de oportunidad para la elaboración de los inventarios. Entonces, como decía, otro clic, por favor, nos permite establecer que de la manera indicativa teníamos promedios anuales de datos de actividad. Lo máximo que se podía establecer era a nivel de entidad, por ejemplo, y con eso empezamos a conocer cuál era el nivel de consumo de diversos combustibles o de materiales que pudieran generar contaminantes. De ahí se pudo empezar a caminar a lo que son los inventarios de ProAire, que es en donde en muchos estados del país estamos en estos momentos. La que sigue, por favor. Un clic, por favor. Entonces, tendríamos ya información a nivel de municipio, información todavía un poco más general, estadísticas federales y algunas estadísticas que se están generando en los municipios. Estamos también conociendo un poco más sobre los sectores y establecimientos que están dentro de los municipios, así como qué distribución espacial tiene. Con esto ya se puede identificar un poco más qué tipo de contaminantes se están generando y cómo se están generando. Entonces, en este momento, esta identificación de quién y cómo está generando estas áreas de oportunidad de la información nos permiten establecer una coordinación dentro de un programa para mejorar nuestra regulación, por ejemplo, mejorar los estudios que tengamos de las fuentes y con ello poder ir más allá para poder generar más información y llegar a un inventario normativo. ¿Qué es este inventario normativo? Bueno, pues este más nos va a permitir llegar a conocer y determinar con mayor precisión qué límites podemos estar estableciendo a la forma, a los equipos de producción. ¿Pueden dar un clic, por favor? Y establecer básicamente dónde podríamos estar emitiendo, qué podemos estar emitiendo y en qué cantidades para no crear un mayor desequilibrio. Pero
Fundamentalmente lo que nos va a llevar a este inventario con un carácter más normativo es tener una claridad mucho mayor de cómo están operando los equipos, bajo qué circunstancias operan, si tienen equipos de control, si pueden ser más eficientes. Esto, como lo pueden ir viendo, lo estamos ya relacionando con cómo podríamos actualizar diversas normas, diversas reglas, en fin, modos de operar, para poder tener una operación más eficiente de los equipos. Bien, si ustedes ven, todo este conocimiento nos va a permitir saber qué se está llevando a cabo, cómo se está emitiendo y dónde se está emitiendo. Y esto nos va a permitir, una vez que podamos generar una información de más detalle, ir hacia lo que son los inventarios de modelación. ¿Le puede dar un clic, por favor? Entonces, de esta información que cómo hemos ido creciendo y escalando, podemos llegar a una información por establecimiento. En un momentito les platicaremos una de las experiencias que WRI y IMEPLAN han estado desarrollando, que va a ser una información muy importante para llevar estos inventarios a un inventario que nos permita modelar de una mejor manera. Y en estos, por ejemplo, podemos tener cuándo y cuánto tiempo operan, cuándo en el año, cuánto tiempo operan dentro de un día de operación y qué horarios de operación están generando. Esto es poder determinar a qué hora estamos empezando a generar emisiones. Y esta es una información muy importante para el establecimiento de las variables que nos permitan pronosticar qué pasa en una localidad con mayor precisión o menor incertidumbre, dependiendo de la visión que estemos teniendo. Entonces, el concurso y la participación de los municipios, del Estado y por supuesto de la Federación, pero yo haría hincapié en la generación de la información que puedan generar los municipios, sería de gran importancia porque multiplicaría la fuerza que se tiene para generar información y con ella posibles escenarios de solución. La modelación no solamente es un pronóstico de qué va a pasar, sino que nos permitiría saber qué pasa si yo soy más eficiente en procesos de combustión, soy más eficiente en el uso de materiales. Esto es una disminución por esta eficiencia de la emisión o generación de contaminantes en la atmósfera y con esto poder saber cómo estamos influyendo. La que sigue, por favor. Un análisis de cómo se están comportando las diversas fuentes es esto que estamos ahorita observando en pantalla. Si ustedes pueden ver, el uso comercial y doméstico de solventes es una actividad que se realiza cotidianamente, que se puede hacer en un tallercito de reparación, en una imprenta, actividades que se realizan ahora con estos cambios en las actividades que estamos teniendo, y tenemos una gran cantidad de emisiones de este tipo de contaminantes. También el manejo y distribución de gas puede tener una contribución o tiene una contribución importante en la generación de compuestos orgánicos volátiles y también se puede dar en comercios, servicios y en nuestros hogares. Estas son fugas que las estamos teniendo probablemente las 24 horas del día si no tenemos una válvula o algo que permita que no corra el gas o que no fluya el gas. Estamos teniendo una pequeña emisión de estos contaminantes. También se generan estos contaminantes por la combustión doméstica. Los vehículos, por supuesto, también tienen una participación en la emisión de estos contaminantes y la industria. Si ustedes pueden ver aquí, tenemos fuentes que pueden pertenecer tanto al ámbito federal como pueden pertenecer al ámbito estatal y también pueden pertenecer al ámbito municipal. Y aquí una de las soluciones que pueden ir hacia lo que son los proaires sería precisamente el conjuntar esos escenarios, ese estudio que nos permita ser más eficientes en el uso de estos materiales y más eficientes en las actividades que realizamos que permitan la disminución de estos mismos compuestos. Entonces, aquí lo que quería destacar un poco es que tendríamos fuentes de un restaurante, por ejemplo, lo que hacemos en casa, de una tortillería, y de algunas otras fuentes que estén quemando algún tipo de combustible o que utilicen algunos compuestos que se transformen y puedan generar compuestos orgánicos volátiles. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, el identificar
cómo se está emitiendo y quién lo está emitiendo, nos permite elaborar o participar en la elaboración de los PROAIRES para que este PROAIRE considere las características de la zona en donde yo vivo, mi problemática como municipio, por ejemplo, o como mi problemática como área metropolitana. También el inventario permite considerar y considera las emisiones que se pueden generar por sectores que no tienen actividades tan urbanas, sino también actividades como los corrales de engorda, el arado de la tierra, el uso de fertilizantes, entre otras. Entonces podemos evaluar y conocer qué posibilidades o qué acciones podemos tener para controlar estas emisiones. Podemos tener un fortalecimiento en el ordenamiento de estas actividades, y también en esto mismo la regulación de diversos establecimientos, y podríamos estar construyendo una distribución espacial mejor de cómo se está generando y dónde se está generando. También esto nos va a ayudar como decía hace un momento, a tener información para proponer escenarios de qué pasa si yo cambio alguna variable. ¿Qué resultado me puede estar dando si yo disminuyo mucho los óxidos de nitrógeno, que es producto de la combustión, o si yo trabajo más en los compuestos orgánicos volátiles? O mi trabajo debe de ser trabajar en ambos casos para tener unos resultados más óptimos. Entonces, la información a un nivel mucho mayor nos va a permitir determinar con un mayor grado de certeza la distribución de dónde se está generando y, por lo tanto, cuál puede ser el impacto en zonas aledañas a el área en donde se está generando el contaminante. La que sigue, por favor. ¿No? Entonces, ya tengo yo esos usos y con eso, ¿qué áreas de oportunidad estamos teniendo? Yo podría estar, o podríamos mencionar el uso de compuestos, de recubrimientos con bajo contenido de orgánicos volátiles, de hidrocarburos específicamente. Otra cosa importante puede ser las campañas de concientización para la población, para el uso y la eficiencia y mantenimiento de diversas instalaciones, la de gas, por ejemplo, el uso de los combustibles o del boiler a diversas horas, en fin, cosas muy teóricas, pero otras mucho más aterrizadas que puedan ayudar a la población en general. Mencionamos hace un momento de uso de combustibles en el sector doméstico y hacia la parte de la regulación, la actualización o la generación de padrones de establecimientos que permitan conocer con mayor certidumbre cuáles son los que existen en un área. Eso podría ser para la parte del gobierno estatales y municipales. Y esto también, la cantidad y la posibilidad de la reacción de estos compuestos en la atmósfera, le dice a la Federación sobre la regulación de diversos productos que permitan disminuir la concentración de estos contaminantes, ¿no? Otra cosa importante es, al final de la lámina, pueden ver cómo estamos en México como resultado del inventario de 2016, se obtuvo esta información. Si ustedes ven una pintura de tráfico que normalmente se utiliza, una de las comunes que tenemos, tiene esa concentración de compuestos por cada litro. Y ustedes ven a su derecha cuál es el permisible en los Estados Unidos. Entonces, este es un área de oportunidad, es un área a la que podemos llegar y es un área a la que deberíamos trabajar para utilizar esto. Y con esto disminuir un poco la generación de este contaminante que después se convierte en una problemática en zonas metropolitanas como la formación del ozono. El mismo caso es el otro tipo de recubrimientos que, dadas las condiciones actuales en el país, tienen una concentración mayor de compuestos orgánicos que los que podemos ver en similares en los Estados Unidos. Esto es parte de una de las áreas de oportunidad que nos puede dar y que le da sentido hacia dónde vamos a caminar y ser más óptimos en la actualización de la regulación que podamos tener. La que sigue, por favor. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven esta parte, lo que estamos haciendo es que vamos partiendo de lo que fue el Inventario Nacional de Emisiones de 99, en donde teníamos factores de emisión internacionales, con una desagregación muy amplia, digamos, hasta nivel estatal, y la estimación era per cápita, porque teníamos datos muy generales de qué estaba pasando.
Para 2005 y 2008 ya se fueron modificando esta información, fuimos creciendo. ¿Y por qué fuimos creciendo? Bueno, fuimos creciendo por la participación tanto de los estados como la información que se fueron generando, iban generando en instituciones y en algunos de los municipios. También se empezaron a identificar qué pasaba en las viviendas, qué pasaba en los establecimientos y qué pasaba con los establecimientos que generaban contaminantes, ya sea porque tuvieran consumos de combustibles o por los mismos materiales que estaban utilizando. Eso ya nos permitió posteriormente llegar al empleo de modelos de cálculos de emisiones, ya con información que se estaba generando. Y también, como ya se fueron estableciéndose cada vez de mejor manera los registros de industrias, entonces empezamos a comprender mejor qué se tenía por equipos de combustión y qué tipos de equipos de procesos se tenían en las fuentes fijas, tanto de producción estatal y federal. Asimismo, para el 2013 y 2016 se trabajó ya sobre la asignación de códigos que necesitan tener más especiación de los contaminantes que se emiten. Y para 2016 y lo que vamos llevando ahorita de 2018, se está conociendo un poco más algunas variables que son específicas de diversas áreas. Y el uso de estas variables o de estos estudios que se hacen para diversas áreas nos permite disminuir la incertidumbre que se tiene en una área específica. Entonces, para 2018, si le dan clic, por favor, la federación lo ve como una parte estatal. ¿Le pueden dar un clic, por favor? Otro más. Nosotros en la federación se empieza a ver de esta manera. Esos son ya resultados de PM2.5 para el país, generados en 2016. Esta es parte de la fotografía que tenemos a nivel nacional. Y una vez, otro clic, por favor, se va hacia la parte estatal. Si ven aquí ya, ya se va modificando para tener un establecimiento de qué está pasando en cada una de esas áreas. Otro clic, por favor, y entonces de ahí hacia adelante, el trabajo que se está realizando ahorita en IMEPLAN con WRI nos va a llevar a este siguiente nivel que ustedes ven ahí, dentro de ese municipio, donde están las áreas que nos están generando más contaminantes en una actividad. Otro clic, por favor. Y en ese caso, ¿dónde estarían y en qué puntos serían muy importantes para saber en qué área estamos, si estamos afectando alguna área más que tenga más población y demás? Este es una parte muy importante que WRI y MEPLAN están en desarrollo con los municipios del área para conocer a mucho mayor detalle la información. Y si recuerdan un poquito la tablita de los usos del inventario, perdón, estaríamos acercándonos un poco más a lo que serían los inventarios para modelación. Este nivel de detalle se alcanza, por supuesto, con la participación muy importante de los municipios. La que sigue, por favor. Bueno, un poco lo que qué es lo que estamos haciendo en conjunto con, o lo que está haciendo IMEPLAN junto con WRI. Se recolectó información de un sector que era asados de carne, asados al carbón principalmente, y lo que estuvieron haciendo fue hacer una integración de padrones de establecimientos en algunos de los municipios. ¿No? ¿Qué es lo que queríamos ahí? Saber cuáles son los factores de consumo que estamos teniendo de combustibles y algunos factores para trabajar sobre factores de emisión. Esto es un poco del método que estamos siguiendo para ver o para utilizar esa información que ya es de la zona para la elaboración y el desarrollo del inventario de emisiones del estado de Jalisco y específicamente de la zona del área metropolitana. La que sigue, por favor. Bien, esta es una parte de lo que se ve. Ustedes, como pueden ver, tenemos una distribución espacial por municipio, tenemos cuándo operan, el tamaño del establecimiento, cuántos días labora la semana, los horarios de operación y, por ejemplo, cuánto está consumiendo de carbón y cuánto consume o utilizan de diversos tipos de carne. La que sigue, por favor. Y entonces, con esa información se fue depurando. Tratamos de utilizar la información para mantener la información sensible
porque muchas veces esa es una de las partes importantes de la regulación que debemos de cuidar. Es información sensible, pero esta misma también nos permite trabajar sobre cómo se están comportando los diversos establecimientos por tamaño en la generación de sus contaminantes o en la eficiencia que puedan estar teniendo en la elaboración de sus productos. Entonces, esta es parte ya de los resultados que están generando del trabajo que WRI México e IMEPLAN están realizando en el área. La que sigue, por favor. De ese trabajo, si ustedes lo pueden ver, la mayor parte de los establecimientos están dentro de un rango. Entonces, ese es el rango que se considera como más o menos eficiente o que es más o menos lo que operan periódicamente. Y tenemos algunos que se salen de esos rangos. Entonces, estos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo están produciendo? ¿Hay una oportunidad para que ellos sean más eficientes y sus costos de producción puedan ser menores? Esa es parte de lo que sigue o de lo que como gobiernos estatales, municipales principalmente, podríamos estarle retroalimentando a los que realizan este servicio. ¿Cómo podríamos ver y qué es lo que seguiría para que fueran más eficientes en sus actividades cotidianas? La que sigue, por favor. Y con esta información, ahorita lo que estamos realizando en conjunto es si podemos establecer algún factor de consumo y relacionarlo con factores de emisión para saber cómo participa los asados, la venta de asados al carbón en la contaminación de un municipio o de una zona en específico. Los principales o los primeros productos que ya tenemos es cómo se está consumiendo el carbón y cuál es el consumo de carne o pollo que se tiene por kilogramo de carbón. Entonces, esta es parte de esa información que se está generando y que estamos teniendo para poderla utilizar en el inventario de emisiones de la zona. Y esto es importante porque no hay mejor información para un inventario que la que se genere en la zona. Y las áreas de oportunidad, bueno, pues pueden ser muy, muy grandes dependiendo de cómo lo estemos viendo y la coordinación que podamos tener con los productores. La que sigue, por favor. ¿No? Entonces, algunas de las áreas de oportunidad específicamente en esto es que en algunos casos, como vieron los puntos que salían, no tendríamos una buena práctica, tendríamos instalaciones ineficientes. ¿Y qué es lo que podemos establecer desde los gobiernos? Bueno, pues establecer o participar en la generación de buenas prácticas para generar ahorros económicos en cada uno de los establecimientos. Y también conocer quién está emitiendo, cuándo y cómo lo está haciendo, pues nos va a permitir mejorar nuestros pronósticos de cómo se comporta la contaminación en una zona específica. La que sigue, por favor. Bien, este conocimiento general de cómo se comporta las actividades reales nos llevan a una reflexión de la actual pandemia que tenemos. ¿Cómo fueron los patrones espaciales de los contaminantes? ¿Qué tanto cambiaron? ¿No? A veces cuando llegamos a la oficina, llegas, comes en una fondita, en un restaurante junto, la combustión se está generando ahí. El cambio del padrón fue que está pasando con ese padrón es que esa combustión no se está generando ahí, sino se está generando en otra parte. De acuerdo a las restricciones que hubo un cambio de actividad industrial, una reducción en la movilidad y una modificación muy importante en las actividades de fuentes de aire, sobre todo en las actividades domésticas. Hubo algunas estadísticas en donde se mencionaba que más del 300% se modificaron el consumo de algunas sustancias que tienen una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles, lo que provoca ozono, lo que provocaría más ozono y dado las condiciones meteorológicas, pues una mayor acumulación, por lo tanto, una alza en las concentraciones y por lo tanto alguna fase de contingencia en los lugares donde aplica. Esa es parte de la reflexión que podríamos estar teniendo en cuán eficientes hemos sido en estas condiciones tan especiales de la actualidad o si realmente nuestros patrones de comportamiento han variado. Y eso es parte de lo que más que una solución es una reflexión de cómo voy a ser más eficiente para conservar eso que mencionaba la doctora al principio,
de que en algunos lugares se pueden ver ya, o se pudieron ver a larga distancia montañas o paisajes que ya habían dejado de verse hace muchos, muchos años. Entonces, esta parte de la variación de la actividad lo dejo como una reflexión nada más en la parte del cambio de actividad y en la parte de la eficiencia de lo que hacemos todos los días. Y con esto nada más me resta comentarles que básicamente una parte importante es esa capacidad que pudiéramos estar desarrollando con los municipios a través de los estados o en conjunto para mejorar la generación de los inventarios de emisiones. La que sigue, por favor. Y esta información la podemos, o la ven disponible en la página de la Semarnat, en donde los municipios o quien guste puede estar consultando para ver qué es lo que se está haciendo y cuáles son las variables y criterios que estamos considerando para generar el inventario actualmente, el inventario que se está generando en el área metropolitana de Guadalajara, y lo extendimos hacia todo el estado. Entonces, con esto yo termino. Muchas gracias, y las preguntas creo que serían al final de la sesión. Así es. Muchas gracias, Hugo. Muy interesante tu intervención, y efectivamente al final de la del tercer espacio en el que se va a compartir la reflexión de parte de las autoridades municipales, se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Por lo pronto les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat, y al final de estas sesiones daremos respuesta a ellas. Bueno, a continuación tenemos a Andrés Aguilar, Andrés Aguilar del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. En lo que le dan ahorita el control para que él pueda proyectar su presentación, les comento que él es ingeniero químico egresado del Tecnológico de Toluca y es maestro en Ciencias para el Desarrollo Sostenible por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector ambiental, específicamente en el área de inventarios de emisiones, estudios de fuentes móviles y modelación de la calidad del aire. Y actualmente labora en el Instituto Nacional de Ecología y, como les decía, del INEC, en la Subdirección de Movilidad Sustentable, teniendo como actividades principales el diseño, coordinación, supervisión y ejecución de estudios de emisiones y actividades relacionados con el sector de las fuentes móviles, cuyos resultados han sido de utilidad para la generación de información para el diseño y la evaluación de políticas públicas y orientadas a reducir las emisiones de contaminantes, la elaboración de inventarios de emisiones y la adaptación de modelos de emisión para México, así como el diseño y actualización de la normatividad en la materia. Andrés nos va a platicar sobre la evolución del uso de modelos para la estimación de emisiones provenientes de fuentes móviles. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación, por permitirnos al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático presentar pues los trabajos que hemos elaborado junto con Semarnat para la integración de los inventarios nacionales de emisiones. En particular, en el instituto hemos apoyado en los últimos años a Semarnat en la elaboración de los inventarios de fuentes móviles, carreteras. Y bueno, lo que les voy a platicar pues es qué métodos hemos utilizado, qué información hemos generado y algunos de los resultados que hemos obtenido. Como primer, bueno, aquí es un pequeño índice. Únicamente lo que quiero resaltar aquí es pues cuál es la importancia de las emisiones vehiculares en el contexto general de los inventarios de emisiones, qué elementos se requieren de los inventarios de emisiones para realizar una estimación de emisiones a la atmósfera,
tocando puntos claves como es la flota vehicular, los datos de actividad, los factores de emisión. Y al final, pues en función de toda esta información que se requiere para elaborar un inventario de emisiones de puentes, móviles, carreteras, pues cómo se esperaría que cambien esta información, qué es lo que tendríamos que cambiar con esa situación que tenemos de la pandemia y un posible cambio en la movilidad de las personas, en el transporte de personas y de mercancías. Entonces, en general, este es el contexto de lo que les voy a platicar. El ingeniero Hugo Landa ya les platicó ampliamente de la parte legislativa. Efectivamente, pues existe en nuestras leyes la integración de los inventarios de emisiones. El ingeniero Hugo Landa ya mencionó esta ley, estos artículos. Entonces, pues nada más recalcar que dentro de esta parte, pues también está lo que se refiere a las fuentes móviles carreteras. En cuanto a la importancia de las emisiones de los vehículos automotores, pues podemos observar en esta figura que son principalmente emisores de lo que son monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, así también como material particulado y compuestos orgánicos volátiles. Y recordar también que pues, la importancia de esos contaminantes que surgen principalmente del escape de los vehículos automotores por el proceso de combustión, pero también por procesos de evaporación, pues recalcar la emisión de lo que son los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, que como sabemos, pues son contaminantes precursores de la formación de ozono, que es uno de los principales contaminantes de interés y que se sigue su evolución en diferentes ciudades del país, pero también la emisión de material particulado, principalmente PM10, PM2.5, y que también son contaminantes de interés por sus efectos directos a la salud, a los efectos negativos en la salud de la población. Entonces, como pueden observar aquí, estos son datos del último inventario que se hizo a nivel nacional, el año base 2016, y en el cual pues se destaca la importancia de las fuentes móviles en cuanto al aporte de emisión de contaminantes. Como todos ustedes saben, pues los principales combustibles que utilizan los vehículos automotores pues son la gasolina y el diésel. El mayor porcentaje, digamos, en cuanto a número de vehículos, pues los vehículos a gasolina pues, son los que más predominan. Y justamente, pues este tipo de vehículos son los que más contribuyen a la emisión de óxidos de nitrógeno, sobre todo compuestos orgánicos volátiles, dióxido de azufre, aunque el dióxido de azufre pues sabemos que depende mucho del contenido del azufre en los combustibles, ¿no? Entonces, este contaminante, el dióxido de azufre, pues depende mucho de del contenido de azufre en la gasolina, pero pues principalmente digamos que la emisión de los vehículos a gasolina pues contribuye a la formación de ozono y de algunas otras reacciones en la atmósfera que también permiten la formación de aerosoles de partículas secundarias en la atmósfera. Y luego tenemos también los vehículos a diésel, que pues aquí este tipo de vehículos, por el tipo de combustible que utilizan, pues principalmente son de interés por la emisión de partículas, partículas finas, principalmente PM2.5, dióxido de azufre también, que depende del contenido de azufre en el diésel, y los óxidos de nitrógeno. Y aparte, bueno, de la emisión de partículas y que afectan directamente a la salud de la población, pues también tenemos la formación o la generación de carbono negro, ¿no? Que es un contaminante de efecto invernadero, entonces, pues también es emitido por el diésel. Entonces, no solamente tenemos la emisión por escape de vehículos de contaminantes criterios, sino también contaminantes que afectan el cambio climático. Y bueno, también resaltar la importancia en cuanto a los efectos a la salud. En el 2012, la Organización Mundial de la Salud, con base en todos los estudios que se han realizado, pues se ha confirmado, sobre todo de los vehículos
motor a diésel, pues este tipo de motores y este tipo de combustible pues son causa de cáncer de pulmón. Entonces, desde el 2012 pues está documentado esta afectación. Sin embargo, pues existen también otras afectaciones, ¿no? Tanto a largo plazo como a corto plazo. Y pues a largo plazo podemos ver desde mortalidades por mortalidad cardiovascular, mortalidad de cáncer de pulmón, como ya lo comenté, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, hasta a corto plazo como el asma, aumento de riesgo de infarto, inflamación de pulmones, en fin. Entonces, lo que podemos ver es que pues, hay una afectación directa en la salud de la población por la emisión de este tipo de contaminantes, ya sea por la combustión y salida de los gases del escape de los vehículos, tanto como por procesos de evaporación. Sobre todo, pues, en la recarga del combustible, ¿no? Cuando vamos a las estaciones de servicio, pues normalmente hay una fuga, digamos, en la recarga del tanque de combustible del vehículo, pero también en otras partes del motor también existen procesos de evaporación y que pues también se contabilizan en los inventarios de emisiones. Entonces, en general, para entrar en cuanto a los elementos que se requieren para la estimación de un inventario de fuentes móviles, pues podemos ver que se requiere obviamente el número total de vehículos que circulan en un área de interés, pero pues también necesitamos no solamente la cantidad de esos vehículos, sino también sus características técnicas. Y de ahí pues depende también la información que tengamos, el nivel de detalle y de calidad que vayamos a obtener de nuestro inventario. Podemos tener únicamente el número total de vehículos, pero pues lo deseable es que se tenga, aparte de ese número total de vehículos, pues su distribución por tipo de vehículo, como son automóviles compactos, lo que son las pick-ups, autobuses, tractocamiones, porque sabemos que pues aparte que utilizan diferente tipo de combustible, pues sus emisiones son diferentes también porque la cantidad de combustible que utilizan es el mismo, es diferente, los recorridos que hacen son diferentes. Por ejemplo, el más visible pues es un taxi, normalmente pues recorre mucho más kilómetros por día que un auto de uso particular, y esto pues va generando un desgaste en sus componentes mecánicos y en los sistemas de control de emisiones. También pues requerimos la antigüedad del vehículo, sabemos que conforme se va deteriorando el vehículo, va aumentando su antigüedad, pues sus partes mecánicas se van deteriorando y por lo tanto pues las emisiones también suelen ser mayores si no se le da un buen mantenimiento. Datos de actividad, normalmente el dato de actividad que utilizamos en los inventarios pues es la distancia que recorre un vehículo al año. Entonces pues aquí también es muy diferente la distancia que recorre un auto particular, la que recorre un autobús de pasajeros, que la que recorre un tractocamión de reparto de mercancía, que la que recorre un taxi. Entonces también necesitamos información a ese nivel de detalle. Y por supuesto, pues todos estos elementos lo que nos da es un factor de emisión que nos relaciona una cantidad de contaminante que se emite a la atmósfera en función de este dato de actividad, que puede ser la distancia recorrida por cada uno de estos tipos de vehículos. Entonces, en general, pues como pueden observar, pues se ve muy sencillo el cálculo de un inventario de emisiones. Sin embargo, la complejidad está en conseguir la información, en tenerla a este nivel de detalle para tener un inventario de emisiones confiable. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo se han venido utilizando diferentes técnicas de estimación de los inventarios de emisiones. Probablemente existan unas técnicas, unos modelos o técnicas anteriores, las que hemos utilizado en el INEC, pues eso fue el modelo móvil 6 México. Hemos utilizado también el modelo MUPS, que es el que actualmente se tiene para elaborar los inventarios, y también una técnica que ya es una medición directamente en campo, que son los sensores remotos,
en los cuales pues ya es una medición directa sobre los gases de escape de una flota de interés en una zona en particular. Entonces, el modelo móvil 6 pues se utilizó ya hace tiempo, hace más de 10 años se utilizó este modelo. Este modelo únicamente lo que se podía obtener eran factores de emisión, es decir, colocarle ciertas características de una flota al modelo, como por ejemplo el tipo de vehículos, sus recorridos, su distribución por tipo de vehículo, por antigüedad. Pues podíamos obtener factores de emisión que después teníamos que relacionar con el dato de actividad y la flota de vehículos. Este modelo fue adaptado se desarrolló originalmente en Estados Unidos y después fue adaptado a México bajo ciertos estudios que hicieron sobre una flota limitada aquí para México, y se pudieron actualizar los factores de emisión que tenía ya el modelo. Posteriormente, a partir del año 2015, en Estados Unidos se desarrolló también el modelo MOVES y lo empezaron a utilizar para sus inventarios. Y aquí en México se adaptó en el año 2015 bajo ciertas condiciones de la flota de México, que ahorita les voy a comentar qué información se utilizó. Y la diferencia, digamos, entre este modelo MOVES y el móvil 6 es que el modelo MOVES, pues ya aparte de obtener factores de emisión, pues ya se puede realizar directamente ahí la modelación de emisiones. Es decir, ya puedo meterle toda la información a este modelo y obtener ya mi inventario. Obviamente requiere también más información, como lo vamos a ver a continuación. Y únicamente les quise colocar aquí también el uso de los sensores remotos, porque este método, esta técnica de medición, pues se utiliza ya para trabajo de campo, en el cual se mide directamente las emisiones de escape de una flota en circulación para un área de interés. Y la ventaja de esta técnica pues es que estoy midiendo, digamos, la flota ya de una zona en particular. Entonces existen algoritmos, existe una metodología, un procedimiento mediante el cual, a través de esta información que yo recopilo en campo, puedo obtener factores de emisión y poderlos utilizar ya sea para desarrollar mi inventario de emisiones o compararlo con las otras técnicas para ver cuál es la diferencia o las similitudes que existen en las emisiones. Esta es una tabla que únicamente hace una descripción digamos, de las características de los dos modelos que les comenté, del móvil 6, del MOVES, y únicamente resaltar en esta parte, pues que cada vez los modelos van siendo más complejos, cada vez nos van dando más opciones de poder tener mayor información, mejores resultados. Pero pues también la demanda de información para con alguno de estos modelos pues es diferente. Como parte de la información que utilizamos en el INEC para la adaptación del modelo móvil 6, del modelo MOVES, fue el padrón vehicular. Y en esto, pues siempre ha existido una gran problemática de incluso saber en el tiempo qué cantidad de datos de padrón vehicular existen en el país. Entonces, para esto, pues desarrollamos una metodología nueva a través de la venta histórica de automóviles nuevos y pudiendo tasas de sobrevivencia o siniestralidad de esos vehículos. Pudimos llegar a un parque vehicular que utilizamos en el INEC y en el cual obtuvimos esta información, la cual pues es diferente a lo que se está obteniendo en el INEGI, por ejemplo. Esta metodología nos permitió, de acuerdo a la información que utilizamos, tener una estimación más precisa de la flota vehicular a nivel nacional.
En cuanto a los datos de actividad, pues aplicamos encuestas en diferentes ciudades del país, en diferentes zonas, norte, centro y sur, y podemos obtener datos de actividad por tipo de vehículo, tanto para ligeros como pesados. Y también lo relacionamos esto con la antigüedad del vehículo. Lo que observamos es que conforme va siendo más antiguo el vehículo, pues sus recorridos o su uso va siendo menor. Este es simplemente un resumen de toda esa información que se requiere y que se utiliza en los modelos. Ya les comenté acerca de los primeros puntos, pero pues también se necesita información de regulaciones de emisiones, es decir, qué tecnologías de vehículos se están utilizando en el país, programas de inspección y mantenimiento, niveles de cumplimiento, tipo de programas y de pruebas que se utilizan, especificaciones de los combustibles y también algunas características geográficas como altitud, temperatura, presión. O sea, toda esta información es utilizada en los modelos para poder elaborar los inventarios de emisiones. Finalmente, esta lámina, pues seguramente tendremos que actualizar mucha información, porque lo que se está observando en otros países, incluso aquí en México, pues es que probablemente exista la forma de mover, un cambio en la forma de moverse de las personas, y eso puede traer implicaciones incluso en la compra de vehículos para poder moverse en forma particular y no utilizar el transporte público masivo. Pero pues aquí entran muchas dudas, ¿no? De qué tipo de vehículos estarán comprando, si serán nuevos, si serán, o serán usados. Si cambiará, por ejemplo, un mayor uso de la motocicleta en lugar de un auto compacto o de una camioneta. También seguramente cambiará la actividad vehicular. Esto también llevará a un cambio en los aforos vehiculares, en el cambio en las velocidades de circulación de los vehículos, en el consumo de combustibles, en fin, habrá un cambio importante, para lo cual habrá que tener o actualizar toda esta información. Una forma puede ser la aplicación de encuestas. En fin, habrá que buscar las metodologías para poder actualizar toda esta información. Y finalmente, en cuanto a lo que ya comentaba también el ingeniero Hugo Landa, pues la distribución espacial y temporal de las emisiones también es un punto importante que hay que tomar en cuenta para los vehículos automotores, que es una parte muy importante y compleja poder hacer esta distribución por la característica propia de esta fuente de emisión y su movilidad. Y finalmente, pues también para la actualización de inventarios es importante considerar desarrollar un sistema, una plataforma que nos permita no solo realizar los inventarios de emisiones, sino también poder modelar escenarios como estos, en estos casos, ¿no? de la pandemia, poder saber en forma rápida cómo pudieran cambiar las emisiones bajo diferentes condiciones. Y esta es la última lámina y por mi parte pues es todo. Muchas gracias, Andrés, muy interesante. Bueno, a continuación tenemos la intervención de dos autoridades de medio ambiente de los municipios. Tenemos a Flor Salgado Figueroa, que es directora de gestión ambiental y cambio climático y sustentabilidad. Y también tenemos a Ernesto Naranjo Castellanos, quien es director general de Protección y Sustentabilidad Ambiental del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, para que nos compartan sus comentarios y reacciones a lo que vimos anteriormente. Si quiere iniciar Flor, iniciamos con Flor. Por favor, su intervención que sea de 5 minutos, les pedimos por favor, porque vamos un poco atrasados de tiempo. ¿Sí me escuchas, Flor? Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. Yo tengo algunas cuestiones, bueno, tenemos varias observaciones con respecto en el municipio. Nosotros tenemos mucha problemática con respecto a las ladrilleras. Tratamos de tener como un padrón, el cual es difícil tener como ese tipo de contaminantes específicos que generan en partículas son los ladrilleros.
Me gustaría hacer una pregunta y al igual después de la intervención, si me pudieran apoyar. Es otro de la problemática que tenemos aquí en el municipio y que genera, por ejemplo, en este caso, o más bien son olores, son los cuerpos de agua que tenemos contaminados en todo el municipio. Entonces, yo quisiera también resaltar partes y de toda la información que se genera en WRI, irán a tomar en cuenta en algún momento en las revisiones quinquenales de las normas oficiales mexicanas que revisa Semarnat, porque pues de acuerdo cómo está creciendo el municipio, al menos en el caso de Tonalá, pues sí se han incrementado los gases de efecto invernadero por el incremento del parque vehicular, la contaminación por olores, por el tema de las descargas irregulares de algunos, tanto fraccionamientos como personas que tenemos más o menos identificados. Entonces, eso nos ayuda un poco a poder también identificar a los establecimientos. Y lo que queremos es tener pues una fuente de registro de emisiones tanto de contaminantes criterios como gases de efecto invernadero, pero yo creo que esta es una buena oportunidad del convenio de WR con IMEPLAN y que IMEPLAN nos esté coordinando a la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, pues con la experiencia que tienen ustedes como autoridades federales, en algún momento me tocó ser autoridad federal y lo que manejábamos era meramente operativo en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Delegación Jalisco, como le tocó también al licenciado Ernesto. Pero en el municipio la gran problemática sí está como muy a flor de piel, como dicen. Entonces, sí me gustaría participar más con WRI para poder delimitar y tener incluso aparatos que nos apoyen y nos ayuden a medir las partículas en el municipio y que el único sistema de monitoreo que tenemos en el municipio pudiera dar pie a que más adelante, sé que son muy costosos estos equipos, pues nos permitiera tener otro para poder colocarlo en un lugar que ya tenemos identificado. Sobre todo, aun cuando estamos trabajando con los hornos ladrilleros, pues es importante que estas medidas pues empiecen ya a efectuar. Pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho la oportunidad de poder participar. Y bueno, ahorita veo con mis colaboradores también si tienen alguna duda al respecto. Gracias. Muchas gracias, Flor. Seguramente WRI y MEPLAN podríamos empezar a trabajar en algún proyecto conjunto para poder tener más información justamente con esto de las emisiones de cuerpos de agua, que es muy importante. Sabemos de la problemática del río Santiago en sus localidades. Y bueno, y por otra parte, sí, no sé si alguien más de los ponentes quisiera comentar algo. Hugo o Andrés. Sobre lo que nos comentaba la directora Flor. Sí. Sí, te podría decir que sí hay algunos métodos de EPA para poder calcular emisiones de canales, por ejemplo, y de plantas de tratamiento. Y están dirigidos para cuando haya equipamiento. Y en los nombres de los canales, nada más hay que conocer los efluentes para tener un promedio de las composiciones que hay en esos canales. Entonces, sí hay alguna forma de hacer y si hay algún trabajo que se deba realizar, pues con gusto Semarnat nos proponemos para poder cooperar con estos trabajos. Muchas gracias, Hugo. Nada más rápidamente de la otra, la pregunta está muy buena porque sí, realmente la problemática de establecer los padrones, realmente no es nada sencillo. Me imagino yo, también, ojalá podamos interactuar un poquito más con las autoridades municipales. Nos interesa mucho desde Semarnat para tratar de hacer una película para todo el país y es muy buena lo que están ustedes haciendo, de verdad creo que sí es por ahí.
y ver cómo podríamos saber qué es lo que se le puede, cómo se puede hacer un padrón que permita tener información base para atender, para poder determinar las emisiones que estén generando, ya sea de Haze o de contaminantes criterio. Pero sí valdría la pena porque se pueden establecer pequeñas encuestas que permitan tener una información periódica y ver cuál es el comportamiento de estos establecimientos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, a continuación entonces tenemos la participación de Ernesto Naranjo. Adelante, Ernesto. Hola, muchas gracias. Gracias a todos. Saludos y gracias por el espacio también. Me parece que el trabajo para la integración del inventario de emisiones es un ejercicio muy valioso, muy importante, complejo, como ya se ha comentado, muy complejo. Una situación que hemos encontrado nosotros aquí en el ayuntamiento es que para poder integrar un inventario municipal no contamos con toda la información. Algunas fuentes pues son federales, algunas otras son locales. La información que nosotros tenemos o contamos, pues de repente sí puede ser útil, pero me parece que no es completa. Entonces necesitamos integrar y este ejercicio que se hace a través del IMEPLAN y de WRI me parece muy interesante porque es esto, ¿no? Es integrar no solamente las emisiones o la información con la que contamos los ayuntamientos o los municipios, sino también otras instancias que también tienen una información y que es importante y vital poderla integrar para que nuestro inventario sea más completo y más veraz. Me queda claro que existe puede haber un sesgo de error quizás amplio, pero como ejercicio nos puede llevar a tener avances y poder establecer políticas públicas encaminadas a la mejora de la calidad del aire. Les pongo el ejemplo de Tlajomulco. Pues nosotros tenemos el aeropuerto de Guadalajara está en Tlajomulco y que obviamente es una fuente emisora de contaminantes importante. Sin embargo, bueno, pues no lo podemos regular nosotros en ese sentido. Entonces, eso de alguna manera nos puede limitar, pero si el trabajo se hace de manera conjunta, pues podemos establecer políticas o acciones para que esas emisiones puedan ser mitigables o compensables, ¿sí? Contamos también nosotros con unidades móviles de verificación y eso nos ha ayudado un poco a poder identificar en el municipio qué zonas de repente concentran el mayor número de contaminantes en ciertas horas, en ciertas zonas y algún tipo de contaminante. Creo que esto en su momento nos puede ayudar a aportar información al momento en que se integre ese inventario de emisiones y que nos ayude precisamente a tomar mejores decisiones públicas, ¿no? Creo que en ese sentido, insisto, el trabajar con dependencias federales, estatales y con el apoyo del IMEPLAN y de organizaciones como la WRI, pues creo que nos enriquece más, integra más y ayuda demasiado a que el flujo de la información, la interpretación de la misma y se puedan establecer acciones en combate a la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire, pues es mejor. También contamos con un padrón de ladrilleros importante. También nos enfrentamos a una situación de reubicación. Tenemos que definir como municipio hacia dónde estamos creciendo y establecer áreas en donde la actividad ladrillera también pueda desarrollarse sin que afecte a la salud o a la población o a la calidad del aire. Entonces, bueno, ya contando con mayores datos, mejores herramientas, creo que nos puede ayudar bastante como municipio a tomar unas buenas decisiones, ¿no? Sería por mi parte lo que yo podría aportar. Y gracias por el espacio. Muchas gracias. A continuación, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Yo por aquí tengo dos, más bien son cuatro, dos que muy probablemente las pueda contestar Hugo y las otras sí son dirigidas completamente a Andrés. Entonces, inicio con las preguntas.
Una de ellas dice, si se conocen las fuentes de emisiones de compuestos orgánicos volátiles desde 2016 o antes, con inventarios previos, ¿por qué no se han implementado esas áreas de oportunidad que ayudarían a reducir esas emisiones y por ende sus concentraciones? No sé, Hugo, si tienes... Sí, una primero y luego la otra. Dale. Una Sí, vez, perdón. ¿Dónde se puede obtener el INEM 2016? Y si hay alguna introducción e historia o bases de datos, que en dónde se podría descargar el inventario. Esa es la segunda pregunta. Gracias, Hugo. A ver, la segunda es más rápida. En la página de la Semarnat hay una sección que es INEM. Si lo buscan INEM Semarnat, los va a llevar a una parte de la página en donde están los inventarios históricos desde 99 hasta ya está publicado ya 2016. Y básicamente ahí va a ver los inventarios. Debo decir que los inventarios nuestros en México están muy a la par o tienen homologación con los inventarios de emisiones de Estados Unidos, de la EPA, de Canadá también. Tenemos una categorización muy similar ya y las técnicas que nosotros utilizamos están muy apegadas a las técnicas que utiliza Estados Unidos. Obviamente hay diferencias en calidad y detalle de la información, pero son comparables en nuestros tres países. Y para México son comparables las técnicas que se utilizaron para cada estado y eso nos ayudó a conformar el inventario, o eso nos ayuda a conformar el inventario nacional. La misma categorización, las mismas bases de datos, mismos formatos y la recopilación de los datos de actividad que se tienen. Esto los hace comparables, así que Jalisco se puede comparar con sus vecinos, se puede comparar con otros estados también como por ejemplo Nuevo León o Ciudad de México o Estado de México, en fin. Y esto nos permitirá hacer una política más óptima, con mejores resultados, como bien decía hace unos momentos el director, y con eso podríamos mejorar mucho la gestión de la información. Y también quisiera resaltar lo que decía hace unos momentos, porque si ese concurso de la información es muy importante porque nos lleva a un mucho mayor grado de detalle. Y yo creo que la experiencia que está generando Inmeplan es muy buena porque nos da caminos muy certeros hacia dónde empezar a caminar y ya que lo empezamos a discutir, pues ya es un primer paso muy importante. Eso es en cuanto a dónde están los inventarios, era eso básicamente, ¿no? Sí. Y la anterior era de si ya se tienen estimaciones de compuestos. Sí, realmente se tienen estimaciones de compuestos orgánicos volátiles desde el inventario 99. Se estaban construyendo cada 3 años, 99, 2005, 2008, 2013, 16. Se están tratando de homologar esos tiempos, ¿no? Cada 3 años. Eso es en cada uno de ellos y se van identificando cada vez mejor cómo se está emitiendo en esta parte. En cuanto a las áreas de oportunidad, ahí se están haciendo trabajos. Por ejemplo, ahorita hay un trabajo que se está llevando de una norma para limitar la concentración de compuestos orgánicos volátiles en diversos tipos de recubrimientos. También ya se tiene un poco más de información para poder trabajar sobre qué hay que hacer en cuanto a las fugas de gas LP, por ejemplo, que es uno de los contaminantes importantes en casi todas las zonas metropolitanas. Me refiero a la actividad, perdón, no contaminante, a la actividad que genera una cantidad importante de compuestos orgánicos volátiles. Son 2 ejemplos, digamos, de lo que se ha estado haciendo y es el camino que se está siguiendo. Para poder establecer una norma, por ejemplo, hablábamos mucho del nivel que debemos de tener con respecto al inventario, ¿no? Ese nivel y esos detalles de cómo se están haciendo estas actividades son lo que nos va a permitir tener normas acertadas y apegadas a la realidad como
como debe de ser. Ahorita les planteaba ese porque precisamente esa era una de las intenciones que tenía. Tenemos un inventario en el cual nos está diciendo estas áreas de oportunidad, cómo mejoro mi recolección de información. Quizás no sea algo muy jurídico o reglamentario, pero sí bajo otro esquema de poder recopilar esa información que nos permite saber cómo se están generando los contaminantes. Son parte de lo que se está haciendo. Por ejemplo, en vehículos también hay un gran cambio tecnológico que hace que las emisiones de hidrocarburos sean menores. Ciudad de México, por ejemplo, tiene una norma de COPS que es para que se utilicen en las industrias para controlar de mejor manera los compuestos orgánicos volátiles. También hay otras iniciativas como utilizar compuestos con un menor contenido de COPS o aquellos que son base agua. Básicamente es ahí donde se está caminando, no es tan sencillo, pero ya son estos los pasos que se están dando precisamente para disminuir las emisiones de este contaminante. Ahora, la concentración, pues ahí sí hay una diferencia más grande porque también depende mucho de variables meteorológicas. Entonces, sí se está trabajando sobre la emisión y eso, por supuesto, en algún momento va a repercutir en esa concentración que se pueda dar. Pero no hay que perder nunca de vista la meteorología y estos aspectos del lugar, de cada lugar. Muchas gracias, Hugo. Bueno, a continuación son las preguntas para Andrés. Creo que hay mucha inquietud sobre qué está pasando ahora en estos momentos de pandemia, sobre todo en cuanto a la actividad de vehículos. Entonces, una de las preguntas es, ¿conoces el porcentaje de reducción de actividad de los vehículos livianos y pesados en México entre los meses de abril y mayo de 2020 y respecto a los correspondientes años precedentes? Sí, bueno, como no solamente en México, sino en otros países se ha observado, o durante estos tiempos de confinamiento se observó una disminución en la movilidad de las personas, hablando básicamente en la circulación de vehículos automotores. Aquí en México, si no mal recuerdo, hay cifras entre el 60 y 70%. En algunas ciudades se redujo esta movilidad. En otros países también más o menos son por ahí algunos porcentajes en los que se manejan. Sin embargo, pues depende mucho de cada una de las ciudades, ¿no? De la actividad de cada ciudad. Por ejemplo, en ciudades en donde predomina la actividad industrial, pues a veces se observó una menor disminución en la movilidad que en ciudades que dependen más de otras actividades como el turismo, la actividad comercial. Pero por ahí más o menos son los porcentajes que se estuvieron manejando en cuanto a la disminución de la movilidad. Gracias, Andrés. Y bueno, ya como les decía, estamos un poco cortos de tiempo. Yo nada más quisiera lanzar esta pregunta. Las demás que nos están compartiendo por el chat, se las hacemos llegar a los especialistas para que después tengan sus respuestas. Y la que sería para los dos ponentes sería, ¿qué sesgo se tendría si se iniciara el inventario en estos tiempos de pandemia? Creo que es importante que se platique un poco más sobre la reducción de actividades en algunos casos o en otros que se haya incrementado la actividad de ciertas, en ciertas fuentes, ¿no? Entonces, si quieres, Hugo, iniciar. Sí. Sí, acuérdense que hay un decreto en el que mencionaba cuáles eran las actividades esenciales. Las demás industrias no operaron o disminuyeron sus actividades hasta un nivel tal que permitiera que no hubiera daño en sus equipos. Eso es por parte de las fuentes industriales.
Por supuesto, va a haber un sesgo en el inventario de 2020. De hecho, el programa es hacer el nacional con año base 2020. Sí va a haber un cambio de emisiones en este periodo de tiempo. Va a ser temporal y va a ser en estas actividades que no se consideraron esenciales. Por supuesto es a la baja, pero eso es lo que hay que ver ya en el contexto del año. ¿Cómo va a ser esa recuperación o si va a haber alguna forma en que la industria recupere la producción que tenía planeada para un año en específico? Ese es parte de lo que sí hay una disminución como tal. Pero en la parte de fuentes de área realmente hubo un dato muy importante que hablaba de 3 o 4 veces más el uso de productos con contenidos de hidrocarburos. Esas actividades pues se fueron pues 3 o 4 veces más durante esta pandemia. Ahí va a haber un cambio y va a ser hacia arriba en la emisión que se generó en estos meses de que estamos restringiendo o que se están restringiendo algunas actividades y cambiando los patrones de dónde está habiendo una emisión. Entonces, sí hay un cambio y sí va a afectar, probablemente va a afectar al inventario. Habría que ver qué va a pasar con los meses posteriores para poder tener la película completa de ese año, de este año, perdón. Pero esa sería mi propuesta de respuesta. Si hay ese cambio, uno se hacia abajo, uno se aumentó, y habría que ver cómo se van a reorganizar las actividades productivas para ver si esta reorganización va a generar un mayor consumo de energía, por lo tanto, una mayor cantidad de contaminantes en varias de las actividades que sufrieron cambios. Sí, y nada más para hablar específicamente de la parte de la movilidad, obviamente en la parte de los vehículos, pues sí hubo una disminución. En estos meses, pues seguramente sí hubo una menor emisión de contaminantes por un menor movimiento de los vehículos y obviamente un menor consumo de combustibles. Sin embargo, pues también habrá que ver el regreso, ¿no? Ya cuando se empiece a normalizar la situación, como que es lo que comentaba en la última lámina de mi presentación, cómo va a cambiar, si va a haber un cambio en la movilidad. Es decir, si algún ciudadano ahora ya va a preferir utilizar su vehículo particular en lugar de ir en transporte público para, en ese sentido, pues sentirse mejor protegido de un contagio, ¿no? Si a lo mejor se va a preferir utilizar motocicletas para poder moverse más rápidamente y en forma individual. Incluso se hablaba mucho del uso de la bicicleta, ¿no? Que el uso de la bicicleta es una forma aún más segura que el transporte público de poder moverse para evitar algún posible contagio. Entonces, creo que esa parte de la movilidad habría que observarla en los próximos meses, cómo va a haber ese cambio en el consumo de combustibles, en el congestionamiento vial, en las velocidades de circulación, y que todos son estos parámetros afectan pues de alguna manera la emisión de contaminantes en los vehículos automotores. Entonces habría que observar y de alguna medida, medir estos cambios para poderlos reflejar en la modificación de los inventarios de emisiones. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues hasta aquí con la sesión de preguntas y respuestas. Quiero aprovechar para volverles a agradecer que hayan estado con nosotros en estas sesiones. También quiero agradecer a Flor Salgado y a Ernesto Naranjo, quienes estuvieron también compartiendo sus reflexiones y sus comentarios. Y bueno, perdón, a continuación tenemos la última intervención a cargo de Mario Silva, que es el director general del Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo,
del área metropolitana de Guadalajara. Entonces tenemos un espacio de reflexión para que él nos comente pues sus pensamientos, sus reacciones hacia lo que estuvimos comentando esta mañana. Entonces, adelante. Gracias. Mario. Gracias. Bueno, de nuevo agradecer las aportaciones que tanto Semarnat y el INEC pudieron hacer durante esta sesión. Creo que la actualización sobre no solo el marco normativo, sino la parte metodológica, los alcances y el potencial que tiene el desarrollo de inventarios integrados de emisiones es muy importante para que las ciudades en México, no solo el caso del área metropolitana de Guadalajara, podamos avanzar en el diseño de políticas ambientales con base científica. Creo que no hemos podido tener una línea base en las distintas entidades del país que nos permita homologar la información y darle la justa dimensión a los inventarios como una herramienta de gestión de salud, como una herramienta de gestión de bienestar social, como una herramienta que pueda ayudar a la implementación de medidas de adaptación, mitigación e inclusión en el contexto de la acción climática. Particularmente el ejercicio de hoy nos va a servir bastante para que podamos trabajar de forma coordinada con los municipios y que los municipios nos acompañaron durante esta sesión, obviamente distintas personas y equipos técnicos de entidades de distintos niveles de gobierno, pero quiero resaltar la participación de las directoras y directores de medio ambiente de los municipios metropolitanos, ya que la sesión permitió conocer de primera mano la utilidad y la funcionalidad de los inventarios, como lo decía, para poder tomar decisiones y que a partir de esta información podamos calibrar algunas medidas. Sin ir más lejos, hoy en la mañana se hizo el corte de información sobre el periodo de combate a incendios en el estado de Jalisco, encabezado por el gobernador del estado, y se hablaba de algunas medidas importantes que se están tomando, como la prohibición de las quemas agrícolas en municipios que forman parte del área metropolitana y que también circundan a la metrópoli. No es esta la principal fuente de emisión, no es la primera, mejor dicho, pero sí es de las más importantes, y justo la comprensión de los inventarios y la información estadística nos permite hacer estos ajustes en términos de las normas o la legislación. Es importante reconocer que los municipios ya comenzaron a identificar en el trabajo de recopilación de información y las capacitaciones que hemos tenido con WRI, cuáles son las fuentes de emisiones prioritarias que podrían intervenir localmente. Uno de los retos que tenemos, no solo ambiental, sino fundamentalmente social, es el de las ladrilleras, en donde convergen distintas situaciones que hacen una problemática compleja de abordar, porque no se trata solamente de la parte de emisiones, sino que estamos hablando de familias y de asentamientos humanos que se encuentran en condiciones de pobreza, muchas ocasiones en puntos y en zonas con altos niveles de contaminación, y que el abordaje en este tipo de casos tiene que ser integral. Pero justo hacer el trabajo de recopilación de información e identificación de fuentes permite tener un enfoque mucho más localizado de hacia dónde orientar la acción. Las experiencias que hoy pudimos conocer ayudan a la identificación de aciertos y oportunidades, y hasta cierto punto nos permitirían anticipar la incidencia y la efectividad de medidas concretas aplicadas en el nivel subnacional, de forma integrada a gobierno estatal con municipios. El reto, sin duda, no solo para Guadalajara, sino lo podemos ver en el contexto del COVID en las principales metrópolis y ciudades mexicanas, es el de las fuentes móviles. Hay experiencias, yo personalmente me tocó trabajar hace pues casi 8 años cuando estaba yo en sociedad civil organizada, en el desarrollo de un inventario de fuentes móviles. Obviamente los factores de emisión, tener bases de datos sobre los tipos de vehículos y sus características son elementos clave, no es tan sencillo. Lo que sí podemos observar es que el incremento del número de vehículos, las tasas de motorización son elevadas, pero es cierto es que siguen coexistiendo en las ciudades vehículos que van haciéndose ambiental y energéticamente más obsoletos.
Hay experiencias muy valiosas en el ámbito federal, estatal y municipal. Necesitamos continuar el trabajo de generación de datos y poder articular las metodologías de los inventarios con otras herramientas de información y planificación. Concretamente, hay que referirnos a los estudios y encuestas de origen-destino. Muchas ciudades, estados, municipios, metrópolis estamos trabajando en estos temas. Nosotros empezamos ya la contratación del estudio de origen-destino de movilidad, en el caso del área metropolitana de Guadalajara, el más actualizado es del año 2007. Si consideramos que el promedio de crecimiento del parque vehicular fue del 6% acumulado por año, pues estamos hablando de un crecimiento exponencial de las fuentes móviles. Por otro lado, hay tecnologías que no teníamos antaño para poder hacer medición de volúmenes de tráfico. De nuevo, lo que pasó con COVID y los semáforos de información que se daban en cuanto a movilidad, se estaban apoyando en aplicaciones que no miden viajes, miden intención de viajes. Todas las aplicaciones que conocemos nos permiten tener un panorama general, pero no detallado, de cuál es el comportamiento que se está teniendo, y creo que aquí hay un área de oportunidad de poder cruzar los datos de aplicaciones, los datos de estudios. Habrá que esperar también el Censo de Población y Vivienda 2020, que nos arrojará también otro tipo de información. Y todo eso, bueno, me parece que es importante que entidades como IMEPLAN o algunas otras entidades técnicas que existen en los estados y municipios, o en el caso federal, el INEC, podamos hacer sinergias justo para poder cruzar variables. Finalmente, quiero agradecer a Flor y a Ernesto, titulares de las áreas de medio ambiente, de desarrollo sustentable de los municipios de Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga. Quiero reconocer que en medio de un contexto institucional complejo han estado haciendo un esfuerzo descomunal por estar a la vanguardia, estar al día, actualizados en sus instrumentos. Agradecerles que hayan compartido sus experiencias y cómo pueden aplicarse estas herramientas en el caso local. Al final del día, IMEPLAN trabaja para los municipios y nuestra razón de ser es poder ayudar con estas alianzas estratégicas que tenemos con entidades como WRI en incrementar las capacidades de los gobiernos municipales, que son los que se enfrentan al día a día de los problemas ambientales, sociales y de todos tipos a través de la provisión de servicios públicos. Y por último, agradecer y reconocer la colaboración con WRI México. Ha sido un trabajo muy importante el que hemos podido hacer para el fortalecimiento de las capacidades técnicas. El tema de calidad del aire es una materia que requiere mucho trabajo de profesionalización y de especialización. Entonces, para nosotros esa labor y esa misión pues es importante, y creemos que ahora con el trabajo que estamos haciendo con CEMADET, con el secretario Sergio Graf, con Patricia Martínez como coordinadora general de gestión del territorio del gobierno de Jalisco, y ahora con la incorporación de Abraham Torres al frente del área de calidad del aire, en Jalisco creo que vamos a poder hacer una sinergia positiva y no quedarnos solamente en la parte de las experiencias, sino poder ir compartiendo ya resultados concretos, positivos y negativos, porque también hay que documentar los negativos sobre estas implementaciones. De nuevo, muchas gracias a todas, a todos, y por parte de nosotros en IMEPLAN, pues esta sería la reflexión final. Muchas gracias, Mario, muy valiosas tus aportaciones. Y bueno, yo ya nada más me queda despedirme. Bueno, creo que nunca les dije que soy Tania López, también de WRI. Y bueno, quiero otra vez darles las gracias a todos los que nos acompañaron, los que se conectaron. También los invitamos a la segunda sesión de expertos que se llevará a cabo el próximo jueves 18, igual de 10 de la mañana a 11:30, en donde se abordarán temas de inventarios de emisiones integrados y también la realización de factores de emisión experimental y manejo de incertidumbre de los inventarios. También los invitamos a consultar el programa de la programación, del programa, perdón, de Revolución Sostenible
que se encuentra en nuestra página. Y bueno, les comentaba que las preguntas que hicieron a través del chat se las contestaremos y se las haremos llegar a sus correos. Y bueno, finalmente, otra vez agradecer a Hugo y Andrés, son colegas que conozco desde hace muchísimo tiempo. Les agradezco mucho que nos hayan compartido la experiencia en los respectivos temas. Y bueno, sin más, damos por terminada esta sesión y los esperamos el siguiente jueves. Muchas gracias a todos.